Buenas tardes, queridos estudiantes. A ver, en esta sesión voy a acabar lo que es Aristóteles. Básicamente está expuesto el argumento completo. Y quisiera pasar a Bertrand Russell y con ello acabaríamos esta unidad sobre la univocidad o plurivocidad del verbo ser. Bien, para empezar quisiera recordarles en qué consiste un argumento por reducción al absurdo, que es el que utiliza Aristóteles. Voy a abreviar así. Este argumento parte de una hipótesis, que es precisamente la que se va a reducir al absurdo, digamos que es P. En el transcurso del razonamiento, a partir de esta hipótesis, se concluye una contradicción. Digamos, por ejemplo, Q y no Q. Pongamos con negación total. Ahora, a ver, si es que el argumento es válido, aquí no tiene que haber una mera contradicción, sino una supercontradicción. Afirmar y negar absolutamente lo mismo. ¿Sí? Eso en la lógica clásica, que es la lógica que utiliza Aristóteles se la llama tradicional, pero es bivalente. Esta contradicción es absurda. De ahí viene el nombre del argumento. Y puesto que el principio de no contradicción, nos dice que toda contradicción es absurda, es decir, en caso de que obtengamos la conjunción de una afirmación y su negación total, esa conjunción es totalmente falsa. ¿Sí? Entonces, dadas estas premisas, de ahí la conclusión final del argumento es, ¿sí?, si es que esta hipótesis me condujo a esta contradicción, pero esa contradicción es totalmente falsa, por modus tollens, ¿sí?, lo que tengo que negar totalmente es el punto de partida, la hipótesis P. Entonces, a través de este absurdo, lo que muestra el argumento es que el antecedente que condujo a esta consecuencia es totalmente falso. ¿Sí? Ese es el argumento que está detrás de este argumento. ¿Sí? A ver, pongamos como hipótesis: el ser es un género. A propósito, hago aquí un pequeño paréntesis. Quería mostrarles este libro de Pierre Aubenc, El problema del ser en Aristóteles. El autor es francés, obviamente esto es una traducción al español. Es un profundo estudio, son 500 páginas sobre el ser en Aristóteles. ¿Sí? La mayoría de las ideas que estoy exponiendo están tomadas de este texto. Hay un capítulo sobre Aristóteles en la historia del siglo XXI. ¿Sí? Está en la biblioteca esa colección. Ahora, estaba revisando si es que esto es una afirmación textual de Aristóteles y no he encontrado. ¿Sí? Pero por lo que dice de las categorías, podemos estar seguros de que esta es la idea que él está defendiendo. ¿Sí? Ahora, hay una edición trilingüe de la metafísica, editada por García y Hebra, Valentín García y Hebra, de la editorial Gredos. Si no recuerdo mal, hay un ejemplar en la biblioteca. El original griego, traducción latina y española. A ver, lo más cercano a eso
está en la Metafísica 1053b, líneas 16-18, o posiblemente la 17, bueno. ¿Sí? Dice, el ser o el ente no puede ser una sustancia en cuanto unidad determinada, distinta de lo múltiple, sino que es solo un predicado. ¿Sí? Es decir, aquí está diciendo que no puede ser una unidad. Yo quería exactamente ver qué es lo que dice Aristóteles en griego, pero ya no tuve tiempo como para detenerme en ese detalle. ¿Sí? Bien, el ser no es una unidad. Una unidad como es, por ejemplo, la sustancia, o la cualidad, la cantidad, etcétera, cada una de las categorías. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense que la hipótesis es lo contrario de lo que queremos concluir. En la conclusión vamos a tener que el ser no es un género, pero ponemos como primera premisa el ser. Supongamos que el ser sí sea un género. ¿Qué pasaría? ¿Sí? Bien, ahora, segunda premisa, el principio de intersección. ¿Sí? Para diversificar un género, debemos añadir algo parcialmente exterior a él. ¿Sí? Añadir una propiedad diferente, parcialmente exterior a ese género. Bien, este principio es general, estoy hablando de cualquier género. ¿Y cuáles son los géneros en los que podemos estar pensando? Hay varios tipos de géneros. Hay géneros próximos, géneros remotos, géneros intermedios. Recordemos el árbol de Porfirio. Lo voy a reescribir aquí por última vez. Tenemos la sustancia, y este es un género supremo. ¿Sí? Hay varios tipos de sustancias, no solamente una sola, por lo tanto este género está diversificado. ¿Cómo puedo tener varios tipos de sustancia? Añadiendo una diferencia, es decir, una propiedad que no sea exactamente el mismo género, sino que algo que esté fuera de ese género, por lo menos en parte. ¿Sí? Entonces, si es que añado la materia, voy a tener por una parte sustancias corporales y por otra parte sustancias espirituales. ¿Sí? Bien, la materia no es una sustancia. A ver, esto en Aristóteles habría que entenderlo bien. Hay materia primera, materia segunda. ¿Sí? Lo que está diciendo Aristóteles es que esta propiedad diferenciadora que va a introducir una partición al interior de las sustancias, no puede ser la materia misma una sustancia. ¿En qué está pensando Aristóteles?
en la materia prima, seguramente, puesto que la materia prima es algo que no está separado, que no ocupa un lugar en acto, ¿sí? Entonces, al interior de la sustancia, añadiendo una diferencia, en este caso es una diferencia genérica, obtengo una diversidad al interior de este género. Ahora, los cuerpos también son de distintos tipos. No solo tenemos un tipo de cuerpo. Si al cuerpo le añadimos sensibilidad, entonces tenemos la subdivisión de vivientes e inertes, es decir, las rocas, los minerales. Se supone que estas divisiones son excluyentes, disyuntas. No hay nada que sea a la vez viviente, que tenga vida o sensibilidad, y a la vez sea inerte, ¿sí? Aquí la negación la única que conoce Aristóteles es la negación total. Obtengo en este momento un tercer género, pero no hay solamente un tipo de viviente, sino varios. Ahora, a ver, un ratito, me parece que me estoy equivocando aquí. Perdón, en vez de sensibilidad, aquí es animado. ¿Sí? En Aristóteles estamos hablando de un alma. Solo los seres vivientes tienen alma, las rocas, las montañas no tienen. Eso que acabo de decir obviamente no puede ser aceptado por ningún ilozoísta, los que creen que la materia está animada. Ese no es el pensamiento de Aristóteles. Volvamos acá al género de los vivientes. Si añadimos sensibilidad, entonces llegamos al género de los animales. Y por otro lado, las plantas. Finalmente, no solo hay un tipo de animal, sino por lo menos dos. A Aristóteles lo que le interesa es la diferencia entre aquellos que son racionales, y ahí tenemos el hombre, y los animales no racionales, según él, se los conoce tradicionalmente con el nombre de bestias o brutos, pero yo prefiero, para hacer justicia tanto al hombre como a los otros animales no humanos, poner aquí no humano. ¿Sí? Permítanme comentar que no todo hombre, no somos perfectamente racionales, somos semi-racionales, y ahora sabemos que muchos animales se comunican entre sí, tienen un lenguaje, y ese es uno de los sentidos del logos. ¿Sí? Bien. Ahora, tenemos aquí 4 tipos de géneros. ¿Sí? La sustancia, el cuerpo, viviente y animal. En el caso del hombre, esto ya es una especie. ¿Sí? Entonces, 4 tipos de géneros. ¿Sí? Animales del género próximo con respecto a hombre, mientras que sustancias del género remoto y cuerpo y viviente son géneros intermedios. ¿Ya? Bien, ahora, después de hombre, nosotros podemos seguir añadiendo determinadas entidades y seguimos nosotros reduciendo la extensión. Finalmente, todo, desde hombre hasta sustancia, y todo eso son universales. Género y especie son universales. Y después, y todas ellas, por lo tanto, son formas.
elementos formales. ¿Sí? Recuerden, la sustancia es la esencia de los entes, lo que ellos son, lo que responde a la pregunta ¿qué es o qué son? Y finalmente, si a esta especie humana le añadimos materia primera, entonces el resultado ¿qué es? ¿Qué cosa? Individuos, correcto. ¿Sí? Bien. Ahora, ni la forma ni la materia primera existen por sí mismos. Si es que la forma existiera por sí misma, eso es Platón, contra cuyo pensamiento se va Aristóteles, y eso sería el realismo de los universales. Y solamente hay una materia prima, no hay varias. ¿Sí? No puede ver esta materia prima y la demás acá. No ocupa un espacio, no tiene tiempo, no tiene ninguna de las categorías en acto, pero sí todas en potencia. Y de la conjunción de esta especie más materia prima resultan cada uno de los individuos. ¿Sí? Por ejemplo, Guadalupe, Lilibet, etc. Bien. Ahora, si es que nosotros partimos de acá, de los individuos particulares, singulares, y pasamos a este primer universal, y así vamos retrocediendo o progresando hasta llegar a sustancia, ese proceso es de universalización. Les dije que un género es, bueno, me estaba refiriendo al género supremo, que es la sustancia, es el punto último de la universalización. Ahora, eso mismo, una clasificación o división semejante debería hacer por el resto de las categorías, es decir, cualidad, cantidad, relación, acción, pasión, etc. A ver, pongamos acá, sustancia, cualidad, cantidad, relación, acción, pasión, espacio, tiempo. Otra es hábito, es la posesión. Y posición, si no estoy mal. ¿Sí? Estar parado, sentado, acostado. ¿Sí? Bien, las 10 categorías. Ahora, si nosotros quisiéramos extender este proceso de universalización, podríamos, esto voy a poner con rojo, podríamos decir, más allá de estas 10 categorías, hay algo. ¿Qué podrá ser? ¿Ustedes me dicen? ¿Qué? No, todas estas son formas. En el plano de las formas, no, la materia no es una forma, ¿sí? Aquí tenemos nosotros, materia y forma son dos modos de ser, ¿sí? No tienen nada en común. Pero si es que nosotros nos extendiéramos, lleváramos el proceso de una universalización un paso más allá de estas 10 categorías, ¿con qué nos toparíamos? Cada una de estas tiene una esencia. Esencia en sentido estricto es la sustancia, pero también la cualidad, la cantidad, cada una de ellas tiene su propia esencia. Esencia accidental. Aquí es de esencia sustancial. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaría aquí? ¿Qué género? Y pasaríamos, supuestamente sería el género supremo al cual añadiríamos alguna propiedad y pasaríamos a las categorías.
¿Cuál sería ese género? Juan Diego. Creo que... No. A ver... ¿No? Parcialmente en lo correcto, pero podemos ser más específicos. 3 letras. El ser. El ser. Pongo con rojo porque esto no hay. Esto es lo que Aristóteles trata de probar que no es así. ¿Sí? Entonces, ¿cómo define las categorías? ¿Sí? A ver, voy a utilizar, me compré este marcador tomate, pero apenas se ve, discúlpenme, sobre todo en el video. ¿Qué es una categoría? Viene del verbo categoreo, y categoreo significa predicar, atribuir. Categoría es predicado, por lo tanto tiene una significación lingüística, o si quieren ustedes, gramatical. ¿Qué son las categorías? ¿Sí? Los géneros supremos del ser. Géneros supremos. A ver. Nuevamente. No estoy tan seguro que esta sea textual una expresión aristotélica, pero sin embargo refleja exactamente lo que él está pensando. ¿Qué significa género supremo? Que más allá de él ya no hay otro más. Es decir, las categorías son estas de acá. Y aquí termina el proceso de universalización. ¿Sí? Por lo tanto, cuando se dice que la conclusión a la que vamos a llegar, que el ser no es un género, se está refiriendo a esto de acá. No es que las 10 categorías sean seres en el mismo sentido, y esto sea compartido por cada una de ellas. No hay tal. O si quieren, con otra analogía, si el ser fuera este conjunto, las categorías fueran una división al interior de esa región. No hay tal, esto no hay cómo. ¿Sí? Más bien voy a poner con rojo para que, por el color, que significa lo contrario, esto no puede admitir Aristóteles. No es que las categorías sean como sectores, barrios, de un espacio que las abarque. ¿Sí? Bien, el ser no es un género. ¿Cómo pruebo eso? Tengo hasta el momento 2 premisas. ¿Sí? A ver, ¿se comprendió entonces? ¿Está comprendido hasta aquí? He explicado qué es técnicamente una categoría para Aristóteles. ¿Sí? Lo que hay es 10 modos de ser, pero entre un modo y otro no hay nada en común. Por ejemplo, entre sustancia y cualidad. A ver. La sustancia existe por sí. La cualidad existe, y en realidad, bueno, todas las otras 9 categorías existen en otro. Tienen un ser parasitario. ¿Sí? El pizarrón existe por sí mismo, no necesita de la pared. ¿Sí? Pero en cambio, la blancura del pizarrón necesita del pizarrón para existir. ¿Sí? En alguna otra clase les decía que todas estas categorías, los accidentes, se predican de la sustancia. Pero eso no significa que compartan algo ontológico, que se deriven de una unidad ontológica, añadiendo ciertas diferencias. Eso no hay.
no puede ser una cualidad una cantidad o al revés, una cantidad una cualidad. Una cualidad no es una relación ni una relación es una cualidad. Ninguna se reduce a la otra. ¿Sí? Son totalmente disjuntas. Y eso significa que en la realidad no hay una unidad omniabarcativa, ¿sí?, que incluya estos 10 modos de ser. Propiamente no hay la realidad, no hay el ser, sino seres. El ser es una mera palabra. Es lo que dice, lo que está acá. Es un mero predicado. Esa es la principal. Acá puede ser que no haya orden, pero esa es la primera. Si desaparece la sustancia, caen las otras. No hay a qué atribuir estos accidentes. Estos accidentes son como las formas de Platón. Tienen que estar en algo para que sean. Si no hay sustancias, ¿a qué atribuiríamos? Pierden el ser estas de acá. Entonces sí hay una prioridad de esta primera, por algo es la que se enumera como número 1 en esta lista. ¿Sí? Y estas de acá, eso ya, el orden, me parece que no es el importante, pero este grupo es secundario, subordinado con respecto a la primera. ¿Sí? Ok, bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Sí, esa hipótesis es la que voy a reducir al absurdo. Voy a probar que esta hipótesis es contradictoria. La lógica prohíbe la contradicción, por lo tanto, tengo que negar esa hipótesis. ¿Sí? Por modus tollens. ¿Sí? ¿Y se podría graficar el ser como distintas esferas, entonces, para que sean distintas formas de ser? Claro, lo que yo decía, esto no admite Aristóteles, es antiaristotélico. En lugar de eso, lo que cree Aristóteles es que hay esto de acá. Tipos de ser, pero sin que haya un ser. ¿Ya? Plurivosismo. Bueno, en realidad, permítanme añadir una última idea. Aristóteles empieza analizando las oraciones predicativas que tienen la forma de S es P. ¿Sí? Recuerden, les he puesto Sócrates es hombre, Sócrates es griego, etc. Esos son oraciones. Son tipos de predicados. Hace una clasificación de los predicados y él piensa que a esos tipos de predicado corresponden tipos de modos de ser. ¿Sí? A partir del lenguaje, ¿sí? Esto es una predicación. ¿Sí? Propiamente las categorías. Y, a ver, esto es lenguaje. Y a partir de ahí llega a las categorías en sentido ontológico, ¿sí? Como está acá, géneros supremos del ser. Esto es ontología, esto es realidad. ¿Sí? Un ratito, solo escribo esto de aquí. Esto, a partir del análisis del lenguaje, llegar a cómo es lo ontológico. Este paso de aquí, Aristóteles es consciente de qué está haciendo, estudiar el lenguaje para a partir de ahí sacar conclusiones con respecto a cómo es el ser. ¿Sí? A partir de los predicados a las categorías. Esto no, por lo tanto, no es un invento de la filosofía analítica de finales del siglo XIX. Esto también ya está en Platón. Y seguramente puede ser que también
esté desde los sofistas. Profe, y si no hay algo en que se sostengan las otras categorías, no puede sostenerse en la sustancia y la sustancia volverse algo como, no sé, algo en donde se sostengan las otras y la sustancia esté más pegada al ser. Puede pegarse la sustancia más al ser y las otras categorías estar dentro de la sustancia. La sustancia, a ver, dejando de lado Dios, que no es compuesto, y también dejemos de lado, ¿no? Este rato no tengo muy presente cómo concibe Aristóteles las inteligencias que estaban detrás de los planetas, para que la luna, los otros planetas, las estrellas se muevan, deben tener una especie de motor, un alma. ¿Esas almas piensan o no? Este es un problema que se ha discutido en la Edad Media, tratando simplemente de comprender a Aristóteles, entre otras cosas, dejando de lado si es que hay un intelecto detrás de los planetas, las estrellas, ¿sí? Y obviamente Dios no es compuesto, ¿sí? ¿Qué pasa con el resto de sustancias? Están compuestas de, ¿sí?, materia y forma. Ahora, pensemos en un ser humano, ¿sí? Él es hombre, por ejemplo, Sócrates. Y ahora, en él encontramos dos coprincipios: materia prima, forma sustancial, ¿sí?, la de ser hombre. Ahora, es en ese caso de ese compuesto de materia prima y forma sustancial, materia prima hace las veces de sujeto que está recibiendo esta forma. Si esta forma no está en el aire, sino que está actualizando, está determinando a la materia prima. Entonces, ni siquiera, pero separadas la forma de la materia, ¿sí?, cada una de estas dos aparte por sí mismas no son nada, ¿sí? La materia prima en cuanto tal no es nada de nada. Igual, la forma de ser hombre no es que exista, como pensaba Platón, en un mundo, en un cielo. A pesar de que por sí mismas no son nada de nada, al juntarse, esta hace de receptor, y esta es la que determina a la materia a ser la esencia que ella lleva, en este caso la de ser humano. Entonces ahí surge un individuo, ¿sí? Entonces esta sustancia no es que podamos analizarla en términos de ser más algo, que sería una diferencia genérica. Si no hay esto, tampoco no hay algo, un sujeto que reciba una diferencia para formar este compuesto, ¿sí? Por lo tanto, ninguna de estas categorías se puede definir con ese tipo de género más diferencia. Pero en cambio, sí puedo definir así: hombre es un animal racional, género más diferencia. Ese tipo de definición no puedo hacer con respecto a ninguna de las categorías. No puedo decir, hay un ser general al cual se añade una diferencia y de ahí obtenemos las diferentes categorías. Eso no hay cómo, porque no hay esta base, no hay esta unidad ontológica. ¿Sí? Y eso es lo que prueba este argumento que estoy construyendo acá. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿Okay? Bien, ahora, entonces, tercera premisa. Apliquemos este principio general al ser. ¿Sí? Estamos suponiendo que el ser es un género. El ser está diversificado. No hay solamente un ser, como pensaba Parménides. Entonces, digamos, para diversificar el ser, es necesario añadir algo que parcialmente esté fuera del ser. Añadir
algo que parcialmente esté fuera del ser. ¿Qué está fuera del ser? Si es que el ser es un género, ¿qué es lo que está afuera? Lo que estaría afuera, si es que fuera algo, el no ser. A ver, pero entonces, ¿sí? Debería, a ver, añadir, ya pongamos directamente, añadir el no ser, ¿sí? Fíjense, entonces tengo aquí el género ser, a mano derecha sería la diferencia, lo que va a diversificar el ser, ¿sí? Fíjense, aquí tengo en este círculo de la izquierda el ser, a mano derecha lo que está fuera del ser es el no ser, y entonces tenemos aquí varias cosas. En primer lugar, la intersección del ser y del no ser sería algo contradictorio. Si es que hubiera fuera del ser, ¿sí? Y dentro del no ser, si es que aquí hubiera algo, entonces, ¿sí? Esta cosa, por pertenecer al no ser, sería no ser, y si es que es algo, si es que es una cosa, entonces sería y no sería, es ente y no es ente. En todo caso, entonces, la consecuencia de aplicar el principio de intersección al ser, ¿sí? Es una contradicción. En realidad tengo dos contradicciones. Estoy suponiendo que existiría el no ser, eso ya de por sí es una contradicción. Por otra parte, esta intersección entre el ser y el no ser es ambas cosas, existe y no existe. ¿Sí? Contradicción. Pero esta hipótesis conduce a esta contradicción. ¿Sí? A ver, la hipótesis conduce acá. La lógica me dice toda contradicción es imposible, irreal, totalmente falsa, ininteligible. Por lo tanto, ¿sí? Lo que tengo es, en otros términos, si la hipótesis conduce a una contradicción, pero toda contradicción es absurda, por lo tanto, neguemos totalmente la hipótesis. Esto es modus tollens. ¿Sí? La hipótesis de la unicidad del ser, ¿sí? Puesto que conduce a un absurdo, ella misma es absurda. Tenemos que negar la hipótesis y eso significa el ser no es un género. Y eso es lo que quería concluir, por reducción al absurdo. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Ya? Entonces, en otras palabras, ¿qué significa esta conclusión? No hay un conjunto de todos los seres, no hay un conjunto universal. ¿Sí? No existe el conjunto universo que abarca todo. ¿Sí? Esto de acá está probado. Este es un argumento que da Aristóteles, pero no es el único. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿alguna pregunta? Ahora, veamos qué piensa Lorenzo Peña al respecto. ¿Acepta o no Lorenzo Peña? A ver, Lorenzo no puede aceptar la conclusión. ¿Sí?
es la conclusión del pluribosismo. Si es que no hay un ser o el ser, sino varios modos de ser, entonces estamos en la plurivocidad. La palabra ser significa varias cosas. Yo puedo decir, Sócrates es hombre, es griego, es de 1,50, es maestro de Platón, etcétera, etcétera, pero no en el mismo sentido. Por más que utilice la misma palabra, decir que es hombre y decir que es griego significan distintas cosas. ¿Sí? Por más que utilice ahí la misma palabra. Ok, entonces tenemos seres, modos de ser, pero no el ser. Eso no puede admitir Lorenzo Peña. ¿Sí? Entonces, algo está mal en este argumento. ¿Sí? Tampoco Lorenzo Peña va a llegar al extremo de Parménides, decir que solamente hay un ser, lo uno. No. Eso va contra la experiencia sensible. A ver. Si yo presento un argumento, pensemos en Parménides, presenta un argumento cuya conclusión es: no hay movimiento, no hay nacimiento o generación ni destrucción. Alguien no puede refutar ese argumento simplemente diciendo: pero vemos que hay cosas que se mueven, vemos que los seres vivos nacen y mueren. Si está en contra de la conclusión de un argumento, o me demuestra que una premisa es falsa, o me dice por qué la regla de inferencia o las reglas de inferencia, por lo menos una de ellas que he utilizado, es inválida. Una de dos, si queremos ser racionales. Pero si es que yo doy un argumento, la refutación de él no puede ser solamente por medio de la experiencia. ¿Sí? A ver. Entonces, Lorenzo Peña, él hace una reflexión con respecto al principio de intersección. Y él lo que dice es que obviamente quiere tener diversidad de seres, ¿sí? Quiere tener un solo tipo de ser. Todos los entes comparten algo que es el ser, la existencia, en el mismo modo. ¿Sí? Lorenzo Peña cree en Dios, en el ser absoluto. Es un ser infinito y existe de la misma manera que existe una hormiga, un grano de arena. La medida, la cantidad, la intensidad es diferente, pero el modo es el mismo. Hay un solo modo de existir. Dios existe de la misma manera que los seres finitos. Por lo tanto, todos los seres comparten una misma propiedad de existir. Ahora, ¿cómo se diversifica el ser? Para eso, Lorenzo introduce una matización dentro del principio de intersección y le matiza, ¿sí? Introduciendo grados. ¿Sí? Aristóteles, por lo general, es dualista, es decir, piensa en blanco y negro por dicotomías. ¿Sí? Tenemos aquí materia, forma, acto, potencia, sustancia, accidentes. Aunque hay pasajes de Aristóteles que seguramente reflejan aquel periodo que permaneció durante la academia. ¿Sí? Yo les puedo compartir, tengo aquí una hojita
con citas textuales de Aristóteles que nos recuerda a la ontología platónica, ¿sí? Estas citas están tomadas de un texto de Donald Morrison en un artículo titulado La evidencia de grados de ser en Aristóteles. Pero por más que tengo aquí recogidas unas 6 citas, de las varias que presenta este autor, son contrarias al espíritu aristotélico, ¿sí? A su modo prevalente de ver. Entonces, lo que piensa Lorenzo Peña es que, la conclusión no es aceptable, ¿sí? Él rechaza la conclusión del plurivocismo. Lorenzo Peña es univocista. Existe el ser es un género, y lo que hace es matizar, debilitar, moderar, suavizar el principio de intersección. ¿Sí? Ahora, regresemos acá. Si quiero diversificar el ser, debería ser por el añadido de algo parcialmente exterior al ser. Ahora, esta negación podemos entenderla como negación débil, cosa que no puede hacer Aristóteles. Para Aristóteles el no es no en absoluto, de lo cual tiene claridad perfecta Parménides. No habla simplemente del me o uk, sino, ya no recuerdo cómo es el no total en griego. Obviamente Platón también distingue 2 tipos de negación, pero Aristóteles no. En una ontología dialéctica se puede creer que el no ser es, yéndonos contra Parménides, contra Aristóteles, aceptando la contradicción. Ahora, y claro, no es lo mismo contradicción que absurdo. Eso ya en alguna otra ocasión vimos esa diferencia. No se puede distinguir entre contradicción y absurdo en una lógica bivalente. En una lógica multivalente sí. Si que tenemos 2 negaciones, por lo menos 2 negaciones, entonces no es lo mismo afirmar y negar que afirmar y negar totalmente. Entonces, el mero hecho de que el no ser exista, eso no es ilógico o irracional, ¿sí? Que haya una intersección entre el ser y el no ser, tampoco es contradictorio, pero no es ilógico. Entonces, el que lleguemos a esta contradicción no es motivo suficiente para rechazar la hipótesis, si tenemos una lógica paraconsistente, ¿sí? Ahora, en el transcurso de sus consideraciones a favor de cómo deberíamos debilitar el principio de intersección, Lorenzo menciona el principio de gradualidad. Este principio está insinuado en Anaxágoras, quien decía que en todo hay una parte de todo, ¿sí? Eso para responder a la pregunta de Parménides, ¿cómo
del no ser puede salir el ser. Cualquier ente tiene cualquier propiedad. ¿Sí? Todo ente participa de toda propiedad. ¿Sí? No hay una división tajante. Entonces, desaparece esta división si la vamos a entender en un sentido fuerte. Para la mentalidad aristotélica, lo que es corporal no es espiritual y viceversa. Y aquí insistí en que para Aristóteles, los seres inertes no tienen vida, las plantas no tienen sensibilidad, los animales no humanos no son racionales. Contra esa dualidad se va este principio de gradualidad. ¿Sí? Entonces, bueno, Lorenzo es panteísta, no cree en un Dios trascendente, como es el de Aristóteles. Veamos acá, las rocas tienen vida, los minerales tienen vida, vida inteligente. Igual, las plantas tienen sensibilidad y los animales no humanos son racionales. Entonces, no puede haber una diferencia de tal modo que al género lo parta en un sentido fuerte en dos subconjuntos, de tal manera que no haya nada en común entre ellos. ¿Sí? Entonces, por mantener este principio de gradualidad, que tiene como consecuencia el hecho de que estamos aunados fuertemente toda entidad, compartimos absolutamente cualquier propiedad, somos una mezcla, seres híbridos. ¿Sí? Es lo contrario de pensar en blanco y negro. Entonces, esto hace que modifique el principio de intersección y a partir de él tener una explicación para la contracción del ser o la diversificación al interior del ser. ¿Ok? Bueno, con eso acabo esta temática. ¿Alguna pregunta? ¿No? Gracias.